solo un pequeño repaso, ¿ya? Algo importante, los jueces se van levantando por sectores. En este caso, Débora y Barak tienen que ver con Norte. la campaña norteña, la parte norte, ¿ya? Ujú. Cosas que puse acá como un pequeño resumen. Débora es una jueza que impartía justicia. Lo que hablábamos que Débora es considerada jueza y los demás son como libertadores. El otro que es considerado juez es Samuel. Samuel. Ya Ujú. funciones del profeta entre Rama y Betel cerca del santuario. Algo súper importante, se empieza a destacar, bueno, tienen que haber visto ustedes en Josué. Hay sectores que Josué hace discurso, Moisés hace discurso, hay lugares que pasan a ser como santuario, en este caso Betel, también hay una parte, hay tres lugares que después se levantan como santuario, ¿ya? No necesariamente escogidos por el pueblo de Israel, sino que ya venían siendo santuarios de antes, y cuando conquistan la tierra, cuando sacan a los enemigos, a los que habitaban ahí, ese lugar pasa a ser como santuario del Señor. Se hace una limpieza, si tuviera que definirlo de alguna manera, sacan los dioses paganos y pasan a ser ciertos santuarios, ¿ya? Y el santuario tiene que ver con lugares donde Dios hace pactos, promesas. En este caso, Josué, cuando hace su discurso, también busca un lugar donde Dios se manifestó y de ahí le habla al pueblo de Israel. Es muy importante el concepto de santuario que se empieza a levantar. Amén. También Dios levanta algunos, pero me parece que son tres o cuatro los que se levantan y que son como de renombre. En este caso, Betel es una. Amén. Bueno, Débora fue oprimida, Débora es jueza en una opresión de los cananeos. Aquí también hablábamos de Barak, ya este hombre que Dios le muestra algo, algo que tenemos que tener en cuenta, que es súper importante, que nos permite ir entendiendo. Recuerden, los jueces van de lo mejorcito a lo peor, cada vez la condición va empeorando. Entonces, cada vez que vemos un juez, la idea es que nos podamos analizar desde ese punto de vista. ¿Está empeorando la fe? ¿Se están apartando del Señor? Se están olvidando de Dios? ¿Ya? Entonces, siempre tener en consideración eso, porque cada vez que veamos un juez, por muy pequeñito que sea, tiene ciertos Mm. detalles que no lo tiene el juez anterior, se va agregando cierta carga de pecado en ello. En este caso, en el caso de Barak, ¿cuál es uno de los problemas? Que Dios le dice a él, le habla a él, pero él no tiene confianza, por un lado, y le pide a Débora que lo acompañe, y Débora le dice que el triunfo, en cierta manera, va a ser a través de una mujer, en este caso a través de Jael, ¿ya? Que mata ahí a Sisara, ¿ya? Y ese triunfo, y en el contexto del Antiguo Testamento, el triunfo de una mujer, dada por una mujer, en cierta manera producía cierto deshonor, entre comillas, Mm. ¿ya? Amén. Eh, Después aparece Débora pertenece a una campaña en la parte norte, después aparece Gedeón, que es como la parte central de las tribus distribuidas. La opresión son los madianitas, ¿ya? La condición de pobreza por 7 años. Recuerde que cuando hay algunos eruditos que dicen que esos 7 años no tienen que ver con un contexto de tiempo, sino un concepto pleno. El número 7 es pleno. Entonces, cuando dice que es una condición de pobreza, está diciendo que eran, pero pobres, pobres, pobres. O sea, en una plenitud de pobreza. ¿Ya? Algunos también lo asocian a tiempo, pero casi todos lo dan a entender como que ese número 7 implica que la pobreza era en extremo y totalmente plena, ¿ya? Ahora, si tuviéramos que definirlo en un ámbito espiritual también, y recordando que cada juez que viene es peor, también aquí hay una pobreza espiritual mucho mayor. Ahora, si tuviéramos Mm. que definir por qué hay una pobreza espiritual, aparte de la económica, que dice que los madianitas lo despojaban de todo, iban justo cuando había siembra, todo, cuando había la siega, y ellos iban y destruían. Pues si tuviéramos que definirlo desde un punto de vista de una pobreza espiritual, hay algo súper interesante de Gedeón. Gedeón aparece un ángel, él le pide hartas señales, ¿ya? Y eso habla de un concepto de poca fe, ya de poca Mm. confianza.
¿Se acuerda que en un momento Gedeón le hace la pregunta, bueno, y si Dios está con nosotros, ¿por qué no sucede esas cosas? Algo importante en este concepto de repente de falta de fe también es la falta de poco reconocimiento de parte de Gedeón que el pueblo ha pecado, por eso Dios no está, ¿ya? Eh, Generalmente, bueno, para que me entienda un poco el ejemplo, voy a dar un ejemplo con respecto a esto. Dice la Biblia nos habla que cuando hubo la rebelión de Coré en los tiempos de Moisés, ¿ya? Dice que se abrió la tierra, ¿cierto? Y tragó a mucha gente, a muchos de la familia de Coré, pero dice que en un momento el pueblo de Israel le echó la culpa a Moisés, Mm, que por culpa de Moisés murieron todos estos hombres. Pero uno de repente pierde el enfoque porque el pueblo, ¿por qué perdió el enfoque? Porque no fue por culpa de Moisés, fue por culpa de su rebelión. ¿Me entiendes? Es cuando de repente nosotros, no sé, es cuando de repente, oye, pero ¿por qué le contaste a la profesora que yo estaba copiando? ¿O por qué hiciste un gesto? Siempre un poco echarle la culpa a otras personas. En este caso, Gedeón también dice, ¿y por qué el Señor no está con nosotros? Y si Dios es poderoso y todo lo que se han contado, en cierta manera la está inculpando al Señor, que como el Señor no está, las cosas suceden, pero se le olvida que el Señor no está porque ellos han pecado, se han olvidado de Dios. Dios no está mm, con aquel que no le llama. Dios, el que pide, recibe, el que busca, halla, el que golpea, se le abre, pero en cierta manera este pueblo se ha apartado de Dios. Entonces de mm, repente aquí Gedeón igual le como que le echa la culpa a Dios. Bueno, si Dios es poderoso, ¿y qué contaron nuestros padres cómo nos sacaron de Egipto? ¿Dónde está Dios si las cosas que nos suceden? Pero recuerden que mm, muchas veces sucede por causa de desobediencia. En la cultura del Antiguo Testamento, cuando había guerra, cuando había hambre, cuando había alguna enfermedad, el pueblo de Israel entendía que era porque había hecho algún pecado. ¿Me entiende? Cuando Elías ora para que no haya lluvia y no llueve aproximadamente por 3 años y medio, eh, el mm, pueblo de Israel lo entiende. Cuando, porque Dios te quiere bendecir siempre. Acuérdate que, ¿se acuerda cuando Dios le habla a Moisés que le diste al pueblo lo que produce la obediencia y lo que va a producir la desobediencia? O sea, el pueblo está al tanto de eso. Pero ¿qué ocurre? Aquí Gedeón no lo sabe. ¿Y por qué no lo sabe? Porque sus generaciones no le han impartido el conocimiento de Dios. Recuerden que es una generación que no está conociendo a Dios. Cada uno hacía lo que bien le parecía, cada uno no conocía. Recuerden lo que hablamos al principio de Jueces, no conocían al Señor. ¿Me entienden? Entonces, esto también es súper importante, el poder transmitir no solo el concepto de que lo hablamos al final de la clase anterior, un concepto solamente de conceptos de leyes, sino pedirle al Señor que haya vivencia en nuestros hijos, que lo que nosotros contamos, ciertamente ellos también lo puedan vivir. ¿Ya? Entonces, aquí hay un problema con Gedeón, entendiendo que va en declive, que cada día se pone peor la cosa con respecto a los jueces, es que primero que nada, él no reconoce a Dios. El ángel de Jehová se le aparece y él no lo reconoce. Después se vuelve a aparecer y de nuevo como, y era el ángel de Jehová, es Dios quien aparece. O sea, es tanto lo que no conocen a Dios que no lo, no lo asimilan. Eh, eh, Como estamos hablando en el contexto del Antiguo Testamento, algo que es súper interesante es que, ¿se acuerdan que yo les comenté, no me acuerdo si fue aquí en los jueces, pero siempre la educación de los hijos está asociado a la madre y al padre? ¿Ya? La madre los primeros años. La madre le habla de que es hijo del pacto, le habla de un ejemplo, si es una mujer que no pudo tener hijos y hoy día tiene un hijo, le habla de que es un milagro, le habla de las proezas del Señor, que Dios lo tiene preparado para grandes cosas, de todo, y después el padre le enseña a aprender a oír la voz de Dios. ¿Ya? Y cuando no está uno, no está otro, esa crianza está media tambaleante, ¿ya? En el caso de Moisés, dice que la crió su madre, no sale la lectura de su padre, pero después Dios suple esa ausencia del padre a través de Jetro, su suegro. Recuerden que Jetro era sacerdote de Madián. Entonces, lo sí, que a Moisés le faltó, Jetro se lo dio. ¿Me entienden? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Aquí Gedeón está falto, no conoce la voz de Dios.
¿Se acuerdan cuando Jacob está durmiendo ahí en una piedra y tiene un sueño y dice, oh, ciertamente este lugar es puerta del cielo, cuando ve la escalera todo? Pero también él no sabía, él pudo reconocer, pero ¿por qué? Porque tampoco se lo habían enseñado. En el caso de Moisés, ¿se acuerdan cuando Moisés va donde la zarza, esta zarza que tiene fuego y el fuego no la consume? Y él entiende que es una visión celestial, que es una visión de Dios. ¿Por qué lo entiende? Porque Jetro le había enseñado las cosas con respecto a lo que era Dios. Entonces, es tan importante el poder transmitir un conocimiento también espiritual de las cosas. ¿Ya? No solamente un concepto de leyes, sino también un concepto de que el hijo pueda tener vivencia. Pero aquí Gedeón está falto de todo. No conoce al ángel, tiene falta de fe, tiene que constantemente pedir señales. Es importante, me gusta cuando le dice varón esforzado y valiente, pero se acuerdan que después, como al final del capítulo en Gedeón, Dios le dice, si tienes temor, anda con tu siervo y escucha lo que dice el campamento. Y ahí ven cuando que tuvieron un sueño y que al final esta cuestión como redonda, círculo redondo, como de pan, de masa, destruía todo. Entonces, algo que debemos también entender es que cuando estamos con el Señor, nuestras limitaciones se hacen nulas en el Señor. ¿En qué sentido? Yo veo que cuando él le dice varón esforzado y valiente es porque la presencia de Dios estaba sobre él, ¿ya? Cuando Dios está en medio de nosotros, Dios no ve nuestras limitantes. Y por eso le dice a Gedeón, varón esforzado y valiente. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová estaba en medio, ¿ya? Pero vuelvo a decir, después él tiene miedo, ¿ah? Él destruye, Gedeón es si tuviéramos que definirlo como el niño, porque esta es una nueva generación, es un niño que no reconoce a Dios, que no lo conoce, es un Dios, es un muchacho que tiene historias de un Dios poderoso, pero que de cierta manera toda la condición que está viviendo el pueblo le echa la culpa a Dios. Él también tiene una mezcla. Recuerden que él vive en una ciudad donde su padre tiene dioses, donde la ciudad tiene dioses. Por un lado adoran a Dios y por otro lado adoran también a Baal y a otros dioses. Entonces él tiene una mezcla, una mezcla. Y se acuerda cuando dice la palabra, mejor que sea frío o caliente, pero no tibio. ¿Ya? Pero ¿de quién es el problema? El problema es de aquella generación que no transmitió, ¿me entienden? Gedeón destruye los altares de su familia, es revestido con el poder de Dios. Recuerde que en el caso de los jueces, el Espíritu de Dios desciende, hace la victoria y después se va. ¿Ya? Es un hombre que pidió constantes señales. Y las constantes señales que uno podría decir, wow, qué tremenda, las señales implican una falta de confianza en Dios. ¿Por qué tiene poca confianza en Dios? Porque no le conoce. ¿Me entienden? Mi madre me puede haber transmitido todas cosas con respecto a Dios, a la grandeza de Dios, que Dios es poderoso, que Dios hizo milagros en su vida, pero es importante que yo tenga las vivencias para poner mi confianza. No puedo poner la confianza solamente en las historias de mi madre. Dios tiene que tener un trato conmigo para yo poner, ¿cuándo pongo la confianza en Dios? Cuando le conozco. Y acá Gedeón pide señales y estas señales no, en cierta manera, implican un poco conocimiento de Dios. Entendiendo, como le digo, que vamos a un declive, cada juez muestra condiciones peor del pueblo. Acá también aquí hablamos cuando había muchos hombres y finalmente él pelea con 300 y aún esos 300 no pelean mucho porque Dios es el que pelea por ellos. ¿Ya? Cada vez que Dios pelea es importante. Recuerden lo que también hablamos al principio de jueces, que Dios le dijo que si hacía la voluntad de Dios, uno podría vencer a muchos. Y finalmente cada vez que Dios pelea, va mostrando eso. Al final hay muchas victorias que no las hace el pueblo. Dios pelea por ellos, ¿ya? Amén. Eh, También algo súper importante, recuerden, el pueblo se acostumbra a convivir con el pecado. Y después que como está como súper acogotado del pecado, de lo malo que se ha hecho, ahí recién se acuerda de Dios. En cambio, Dios, cuando ellos claman, Dios responde de inmediato, ya en su Mm, gran amor y en su gran misericordia. Cosa importante, dice que él rehusó ser rey, pero hay un problema.
él dice que, pero sí le dijo a los de su pueblo, a las otras tribus, que le dieran zarcillo, Con y el con eso fuego. hizo un efod. ¿Qué es un efod? Es un traje sacerdotal. Y el pueblo se prostituyó tras él. ¿Ya? Sí. Algo importante, y también lo recalqué, recuerden que cuando yo me acerco a Dios conforme a como Dios dice que tengo que acercarme, está correcto. Pero cada vez que yo me acerco en forma errónea, eso es idolatría. ¿Ya? El acercarse a Dios no va asociado a una buena voluntad. Para acercarse a Dios, o sea, yo me voy a acercar a Dios a mi manera, Dios me conoce, o de repente se acuerda cuando, no sé si usted ha escuchado esa frase cuando dice, bueno, yo no canté, no soy muy bueno para cantar, no me preocupé tanto de la canción, pero como es para el Señor, Dios me conoce. ¿Me entiendo? De repente, oh, yo voy a cantar una canción, no me la sé, pero como es para el Señor, entonces muchas veces nos acercamos al Señor a la manera nuestra. Y eso también está mal, porque debemos acercarnos a la manera del Señor, con un concepto de excelencia, pero de excelencia a mi manera, a lo que yo puedo dar de mí. Pero es importante que el pueblo, en este caso, que nosotros como pueblo de Dios, traspasándolo a nuestros tiempos, podamos saber cómo acercarnos a Dios. Tenemos que saber qué Dios pide para acercarnos a Él. ¿Ya? Si nos acercamos en forma errónea, está mal. Dios lo ve como algo idolátrico. ¿Ya? ¿Cuál fue también el error que él tuvo? Que él tuvo muchas mujeres. Y como tuvo muchas mujeres, dice que tuvo 70 hijos. Y ya en una casa, cuando son más de 5, solo somos 5, nos cuesta ponernos de acuerdo. Imagínense 70. Y de diferentes mujeres. Ya es complejo. Es complejo. Ya. Y, y termina un poco esta parte de Gedeón con, tuvo un hijo con una concubina, ya que se llamaba Abimelech, ya. Y acá vamos a hablar de este Abimelech. Abimelech se le llama como un antijuez. Él no es juez. Recuerden que los jueces que los levantó, ¿quién levantó los jueces? El Señor. El Señor. A este Abimelech se le llama antijuez, ¿ya? Porque él se levantó por cuenta de él. Recuerden cómo termina Gedeón. Gedeón dice, lo quieren hacer rey, y él dice, no, no quiero ser rey. No quiero ser rey, ¿ya? Entonces, y dice que él, bueno, él estuvo como 40 años vivo, porque 40 años reposó la tierra en los días de Gedeón, ¿ya? Y dice que él no quiere ser rey. Voy a leer el capítulo 8, versículo 23. Mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Eso dijo Gedeón. Jueces 8:23. Yo no seré señor sobre vosotros, ni mis hijos. Pero aquí se levanta un hijo. ¿Quién se llama? Se levanta Abimelech. ¿Ya? Recuerden que a Gedeón también se le llama Jeroboal, aquel que contiende contra Baal, cuando destruyó a los dioses de esa ciudad y los de su padre. Vamos a leer el capítulo 9, versículo 1. Abimelech, hijo de Jeroboal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, ya a esta concubina, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, ya, y diciendo, yo os ruego que digáis en oído de todos de Siquem, o sea, como transmitan la murmuración, ¿qué os parece mejor, que os gobierne 70 hombres o todos los hijos de y to- 70 hombres, todos los hijos de Jeroboam, o que os gobierne un solo hombre? Recuerden, Gedeón dice, yo no voy a ser señor, ni mis hijos, pero él se está proclamando ya, se está proclamando rey, Sí. ¿ya? ¿Se acuerdan que un poco la estructura de los jueces derrotaban, eran como libertadores en ese periodo de vida, morían, y dice que el pueblo de Israel volvía a hacer lo malo y Dios levantaba a otro juez. Pero aquí Abimelech como que quiere continuar
Es como decir, no, mi papá se equivocó, mi papá, ¿para qué hizo eso? Mi papá tenía que haber sido rey. Bueno, si él no quiere, a qué se parece esta historia de Abimelech con Gedeón? ¿A quién podríamos comparar esta historia en la Biblia? Satanás mismo. Ya, pero una historia de un rey con un hijo, Ah, David. David y Y el Absalón. Absalón. ¿Me entiende? Aquí es, ahora, Absalón lo usurpa estando vivo, pero aquí Gedeón Mm, es como diciendo, las palabras de mi papá no, estuvo mal, y él sí quiere, se autoprograma. Pero él va donde, recuerde, él es parte de uno de los hijos. Entonces él no va mm, no va por el lado del papá, porque papá tuvo muchos hijos, va por el lado de su mm, madre, y su madre pertenecía a Siquem. Entonces, dice, y él dice, versículo 2 acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oído de todos los de Siquem todas estas palabras. Y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían, nuestro hermano es. Y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal Berid. Mire, aquí hay algo importante. ¿De dónde viene el financiamiento? No viene de Dios. no, ¿Ya? O no. sea, aquí, vuelvo a decir, aquí vamos de mayor a menor. Aquí está peor la cosa. Acá hay Mm, alguien que se está proclamando rey, logra, le dan dinero, él obtiene dinero de algo idolátrico, de algo que no procede de Dios, ¿ya? Y dice que él alquiló hombres ociosos y vagabundos para que le siguieran. Él con ese dinero contrató hombres ociosos y vagabundos. Si tuviera que definir esa palabra original, tiene que ver con malhechores, ladrones, gente que mata, asesinos, ¿ya? Y dice, y vinieron a la casa de su padre. Recuerde, ellos están en Siquén en la casa de su madre, con los parientes de su madre, que es la mm, concubina, y ahora ellos vuelven a la casa de su padre y él mató a los hijos de Jeroboam, a los 70 hijos que él tuvo. ¡Wow! Aquí que vemos, y recuerde, aquí no lo está matando solamente Abimelech o los hombres ociosos. Ellos están siendo apoyados por quién, por Siquem. O sea, hay un respaldo de lo que están haciendo. Y eso lo hace mucho peor. Aquí donde se cumple esta palabra cuando dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Se acuerdan cuando empezamos jueces y el pueblo de Israel pregunta, ¿quién irá a la batalla? Y Dios le dijo, mm, Judá, sí. ¿cierto? ¿Se acuerdan que Dios designa a Judá? Entonces, pero aquí, en estas 12 tribus, yo primero, yo quiero ir, cada uno veía por lo Mm, que quería, y aquí ocurre exactamente lo mismo. Viene a la casa de su padre y mata a sus hermanos. mm, Dice que solo escapó el hijo de Jeroboam, que es Gedeón, y se escondió, ¿ya? Y dice que al final, algo importante aquí, voy a resumir un poquito. Jotam, este que escapó, este hijo menor de Gedeón, escapa, y hay una historia que él habla así como tipo poesía, donde él hace referencia que se levanta aquí esta... a ver, quiero leerlo para que dice... mm, Y en el versículo 7, y cuando lo dijeron a Jotán, fue y se puso en la cumbre del monte Gerizim, y alzando su voz clamó diciendo, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y aquí habla del olivo, habla aquí de la mm, fruto de la higuera, habla del fruto de la zarza, como dando a entender que los árboles quieren un rey, y eligen aquí, y en cierta manera nadie quiso ser rey porque no quería dejar esa gloria, pero al final van donde una zarza y esta zarza que representa lo peor, ya es como una zarza es como algo que no, casi seco, ya. Entonces él hace como una comparación de esta zarza con Abimelech,
¿Ya? ¿Quién es Abimelech? ¿Ah? Y recuerden que también en este caso eh, Jotán es hijo de Gedeón y él está diciendo, ustedes no han hecho justicia con mi padre peleó por ustedes, los libertó y ustedes no están haciendo justicia y han aceptado a Abimelech y Abimelech mató a mis hermanos, ¿ya? Y dice que después de él lo dijo de arriba de un monte gritando y hacía todo, y dice que finalmente él después se escondió, ¿ya? Eh, y dice, voy a leer acá el versículo 18, Jueces 9 dice, y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 mm, varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquén a Abimelech, hijo de una criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy contra Jeroboam, o sea, Gedeón, y su casa, que gocéis de Abimelech y el gozo sea vuestro. Pero si no es así, que venga el castigo de Dios. mm, Eso es lo que está diciendo en el versículo 18, 19 y 20. Si es de mm, Dios, que gocen de lo de bendición, que haya bendición. Pero si no, que el fuego caiga sobre ellos. Y al final, eso es lo que hace Dios. Toma las palabras de Jotam y las pone. ¿Qué hace? En el versículo 23 dice, y envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem. mm, Es interesante esto, ¿por qué? Porque aquellos que votaron por ti, ahora Dios los pone en contra, mm, ¿ya? ¿Esto qué nos enseña? Esto es súper, súper importante. ¿En qué sentido? Lo dijimos, ¿quién escoge a los jueces? Dios, mm. es Dios, y no es por votación popular. ¿Se acuerdan cuando me gusta mucho una Sí. parte cuando Dios le dice a Josué, cuando dice a Moisés, Moisés, vas a ungir a Josué como tu sucesor y lo vamos a hacer delante de los hombres, delante de los ancianos, delante de todo el pueblo y pondré de tu espíritu sobre él, ¿ya? Ese espíritu que por cierto sale con minúscula, pero está equivocado porque es el Espíritu Santo. Dios pone su Espíritu Santo sobre Josué. En Josué Mm, está el Espíritu Santo no esporádicamente. Él era un hombre eh, lleno del Espíritu Santo. Era un hombre que quiero decir, que no era esporádico, venía y se iba. Él estaba con la unción del Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él tenía una labor que hacer, meter al pueblo de Israel encima. Pero ¿dónde quiero llegar? Dios le dice, yo estaré contigo, no te dejaré ni te desamaré, yo estaré contigo. Pero más adelante, cuando Josué es como nombrado, los ancianos también dan su respaldo. Nosotros estaremos contigo y el pueblo de Israel, nosotros estaremos contigo. Pero tampoco es válido, aun aunque todo el pueblo me siga, si no está Dios, el quien elige es erróneo. No es por condición popular. Y quiero decir, mm, cuando Josué es elegido, Dios le dice, yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, esfuércete, sé valiente. Donde quiera que tú vayas, yo iré contigo. Ese es el mejor respaldo que yo puedo tener. Aunque mañana vengan, no sé, vengan 500 personas a decirme, queremos que tú seas nuestro pastor. Si Dios no me unge, si Dios no es aquel que me escoge, no me es válido, no es bueno. ¿Se acuerda cuando el Señor dice, los que quieren hacerse maestros, cuidado con los que se quieren hacer maestros, porque llevarán una doble condenación, porque pueden llevar a sus pupilos a la condenación? Cuidado lo que enseñen. Una cosa es que yo enseñe y yo mismo me caiga, a otra cosa es que yo enseñe y haga tropiezo con aquellos al cual yo estoy enseñando. Aquí algo súper importante, Abimelech tiene un respaldo, pero Dios no lo escogió, ¿ya? en- Hay muchas partes de la Biblia que hablan de hombres que respaldaron a hombres, pero Dios no estaba con ellos. La rebelión de Coré dice que Coré se levantó con 250 príncipes de Israel, pero Dios no lo escogió.
Entonces, eso es súper importante. Y aquí Dios, respondiendo a esa frase de Jotam, si esto es de Dios, que Dios lo bendiga, pero si no es de Dios, que Dios castigue. Y Jehová dice que manda un espíritu y aquellos que lo eligieron ahora están en su contra. Y empieza una pelea, una pelea, se podría decir como civil, una guerra civil entre Abimelech y los mismos de Siquem. Porque cuando Dios no elige, nada prospera. O sea, si a mí me toca aquel que me pueda decir y no es de Dios, me pone la mano en la espalda y dice, yo voy a estar con usted. No, si Dios no va conmigo, no me es válido. ¿Ya? Estos hombres recuerden, Abimelech es un antijuez, él se proclama y se proclama por votación popular. ¿Cuántos hombres hoy día se levantan con votación popular en las cosas del Señor? ¿Ya? Y dice que aquí se forma una pelea interna. En el versículo 26, jueces 9:26, dice que se levanta Gaal, hijo de Ebed. No se sabe si él es parte de la tribu, no se sabe si es un cananita, pero dice que él pelea contra Abimelech, pero Abimelech lo vence, ya Abimelech lo destruye, ya en un momento Gad dice, ¿y quién es este Jeroboam? ¿Y quién es este Zebul, ayudante de suyo? ¿Y quiénes son los de Siquem? Al final, este hombre se levanta y contra Abimelech, pero Abimelech le vence. Es súper extraña esta historia, porque si Dios no lo está respaldando, ¿por qué vence? ¿Alguien me podría definir un poco eso? ¿Cómo puede ser? Si Dios dice que manda un espíritu a los de Siquem para que vayan en contra, o sea, me está dando a entender que Dios no está de acuerdo con Abimelech, no está de acuerdo con Abimelech, pero aún así Abimelech triunfa. ¿Por qué? ¿Qué piensan ustedes? No hay preguntas equivocadas, pero me gustaría que analizaran un poquito eso. ¿Cómo puede ser si Dios no está respaldando a Abimelech? Abimelech sí vence a este Gaal de Eber, ya sea que sea cananita o haya sido del pueblo de Israel, pero Abimelech vence. ¿Cómo es eso si Dios no lo está respaldando? ¿Qué podría estar enseñando Dios ahí? Voy a ayudarle un poquito a unas pistas. Si Dios levanta a alguien para y ese alguien vence al otro. Generalmente cuando Dios levanta a ese alguien y ese alguien vence a otro, ¿qué significaría que ese alguien es mejor o peor que aquel que va a ir a vencer? ¿Me entiende lo que le dije? Voy a repetirlo. Cuando Dios levanta a un hombre para vencer a otro, generalmente Dios levanta a un hombre mejor, ¿ya? Cuando yo estoy haciendo lo malo, Dios va a levantar a un hombre relativamente mejor que yo para vencerme. No sé si me entiende lo que le estoy diciendo. Ya Dios levanta a alguien mejor para destruir a este peor. Y aquí, si en este caso este hombre se levanta y no vence, ¿qué significa? ¿Qué está diciendo de esa persona que no pudo derrotar al que era ya peor? ¿Qué conclusión yo puedo sacar de esa persona? ¿Podría decir yo que no es mejor que Abimelech? Al contrario, o es igual o peor que Abimelech. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Cuando Dios ocupa a alguien para vencer a alguien, siempre ese alguien es un poco mejor. Tiene, tiene mejores características con respecto. Pero en este caso, este Jaal de Bet que se levanta contra Abimelech
y pierde, ¿qué me da a entender? Que él no era mejor que Abimelech, al contrario, era muy igual. Es como ocupar el mismo remedio, porque ya Gaal de Ver tampoco, aquí no habla en ningún lado que buscara de Dios, no hay por ningún lado que dijera que él es como el celo de Jehová, o hacer justicia por los varones por los 70 varones que murieron, que mató a Abimelech en una misma piedra. No, se levanta un hombre para destruirlo. Entonces, aún en ese levantar, Dios no estaba con este hombre, porque este hombre no era mejor que Abimelech. ¿Qué me está diciendo ese? Que parece que en el pueblo de Israel no hay mejorcito en ese momento. ¿Se acuerda cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra y dice, y Señor, si hubieran 50 justos, si hubieran 20, parece que aquí en el pueblo de Israel no habían, en la época de Abimelech, parece que Mm. no había de dónde echar mano. Mm. Aquí podemos definir un poco el contexto que les digo yo, que cada día estamos peor. ¿Por qué? Porque parece que no hay nadie mejorcito en el pueblo. En los tiempos de Samuel, Elí ya estaba quedando ciego, los hijos de Elí hacían lo que querían y Dios le manda, hay un Samuel. Mm. Pero parece que aquí en esta escena que estamos viendo, no hay nadie. Porque le vuelvo a decir, tiene que tomar algo mejorcito para destruir al otro. Entonces, en esta escena, en este tiempo de Abimelech, aquí sí que había una anarquía, se le llama, un desorden, había un deterioro de las personas. ¿Se acuerdan? Aún, mire, ¿cómo será? ¿Cómo estaba el tiempo de Abimelech? Que se acuerdan cuando viene el diluvio y Dios va a castigar, pero dice, pero había uno justo. ¿Cómo se llama ese justo? No es. Noé. Pero parece que aquí en el tiempo de Abimelech no había ninguno. Mm. Y estamos hablando del pueblo de Dios. Mm. Fuerte, ¿eh? Sí. Entonces, ¿por qué Abimelech vence? Porque el que lo quiere derrotar tampoco es mejor. No es mejor. Hay un desorden. Hay poca búsqueda. No hay quien en su derrota, en cierta manera, haga justicia no solo a los varones, sino a Dios mismo. Recuerde que todo lo que se hace es para la gloria de Dios. Gedeón termina diciendo, yo no voy a ser rey. Dios es el que lo gobernará. Es Dios, ¿ya? Dios, yo no voy a hacer eso. Es Dios quien lo ha librado. Así dice Gedeón. Ni yo ni mis hijos van a gobernarlo, porque es Jehová quien los libró. El Gedeón aún con todos sus como problemas que tenía, por lo menos reconoce que es Jehová quien los liberta. Pero acá ya en Abimelech no hay nadie que declare que Jehová es el que da la victoria. Aquí se cumple a cabalidad la frase que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y este Gaal, hijo de Eber, finalmente es derrotado. Ya lo derrotan. Y dice que uno de los consejos que recibe Abimelech es que vaya también a estos pueblos que se levantaron y vaya en compañía y destruya también a estos pueblos o que ponga como mano dura que él es el rey. Y aquí ocurren dos historias muy similares. En el capítulo 9, versículo 45, dice que, voy a leer del 44, 9:44.
porque Abimelech y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad, y las otras dos compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron. Y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad y la sembró de sal. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo del dios de Berit, y fue dado aviso a Abimelech. Aquí hay dos historias similares. La primera historia dice que el pueblo de Siquem se metió en una torre, en el templo del dios Berit, y que hizo Siquem, les dijo a sus soldados, cada uno traiga una rama. ¿Y qué hicieron? Le prendieron fuego. Y dice que aquel día murieron unos 1000 hombres y mujeres. Todos aquellos que se metieron en esta fortaleza para no morir fueron muertos porque Abimelech prendió fuego. Tengo una pregunta. ¿Por qué habrán muerto estas personas? ¿En quién pusieron su confianza? Justificación. ¿Cómo? ¿Qué dijeron? Ahí, por favor, interactuemos. Estas personas que murieron, ¿dónde entraron? ¿En qué templo entraron? ¿Entraron en el templo de Dios? No, Entraron, dice que entraron en el templo del dios de Berit. ¿Ya? ¿Este dios los pudo proteger? no, Después dice que Abimelech, en el versículo 50 del capítulo 9, después Abimelech se fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó. Y en medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerraron tras sí las puertas y subieron al techo de la torre. Y vino Abimelech a la torre y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. La misma escena, en la primera, en la torre de un dios, en el templo de un dios, y este dios no los pudo salvar. Pero ahora esta otra ciudad entra en una torre, se sube arriba del techo y Abimelech iba a hacer lo mismo, lo iba a quemar la torre. Pero dice acá, en el versículo, capítulo 9, versículo 53, más una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Tengo una pregunta. ¿Por qué Dios acá usa a una mujer? De acuerdo a lo que hablamos anteriormente. ¿Cuál es una conclusión ahí? ¿Por qué cree usted que Dios usó a una mujer? Analicemos. A ver, ayúdenme ahí, interactuemos para no hablar mucho yo. Me gustaría que alguien me dijera, ¿por qué cree usted que Dios usó a una mujer ahí para matar a Abimelech? ¿Qué pasó con el hombre anterior que quería destruir a Abimelech? ¿Qué le pasó a él? Él fue derrotado, ¿cierto? Por Abimelech. ¿Por qué? Porque estaba en la misma condición de Abimelech. O sea, ¿qué me está enseñando esto un poco? Que en cierta manera los hombres de Israel no había nadie que fuera digno de matar al opresor.
¿Se acuerdan cuando hablaban de Jesús y decía, en el nombre de Bersebú, echa fuera demonios? Y Jesús le dijo, un reino contra sí mismo, ¿cómo el Mm. mismo reino se va a echar sobre? O sea, un mismo reino contra sí mismo no prospera. En cierta manera lo que está hablando acá es que los hombres no eran mejor que Abimelech y no había quien hiciera justicia de los hombres. Y cuando hablamos de hombres, cuando se levanta un libertador es un príncipe, entre comillas, un caudillo del Señor, es alguien que espiritualmente hablando tendría que ser mejor, pero no lo hay. En el pueblo de Israel no hay ningún hombre que haga lo bueno delante de los ojos de Dios. Ya Gedeón no lo conoce, y aquí en Abimelech parece que ya no hay nadie. No hay nadie que haga lo bueno. No hay nadie que busque a Dios. No hay nadie del varón que tenga conocimiento de Dios. Entonces Dios tiene que tomar a una mujer para destruir a Abimelech. Y acá se cumple un poco lo que hablaba mi hermana Geo la semana pasada. Esta mujer, Abimelech, no le gusta que lo mate, es deshonroso que lo mate una mujer. ¿Y qué hace? Le pide al escudero que lo mate. Mátame tú para que no se diga que una mujer me mató. Mm. Pero lo triste de esta historia, dice que en el versículo 55, y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, ¿qué hicieron? Cada uno se fue a su casa. Tengo una pregunta. Si Dios hace una victoria, ¿qué es lo que tendría que hacer usted? ¿Qué hace usted cuando Dios le da una victoria? Háblenme, por favor. ¿Qué hace usted cuando Dios le da la victoria? ¿Qué hace usted cuando Dios responde a una petición suya? ¿Qué hace usted cuando usted siente que Dios estuvo con usted? ¿Qué es lo que hace usted generalmente? Disfruto, lo comparto, me gozo. Ya. Reconocer, ¿Cómo, hermana Violeta? reconocer su grandeza y su poder, ¿De quién? historia de él, del Señor, Exacto. que la victoria es de él. Aquí hay una victoria. ¿Y qué hace el Ujú. pueblo? ¿Qué hace el pueblo? Se van a sus casas. Se van a sus casas. En vez de levantar la mano y glorificar al Señor, porque recuerden, aquí se está levantando, aquí hubo una, una guerra civil, o sea, hasta aquí, hasta Gedeón, los problemas los daban los de afuera, los problemas los daban los que estaban alrededor, pero acá en Abimelech hay una guerra civil, el problema está dentro de las tribus. En este que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y Mm. está latente en esta conducta. Cada uno se fue a su casa. Ah, Abimelech hizo todo, se hizo popular, consiguió ejército, peleó y dice que aproximadamente Abimelech gobernó aproximadamente como algo de, a ver si es que no me equivoco, no quiero mentirle, como 3 años estuvo gobernando. Y muere Abimelech, cada uno a su casa. En este contexto de que dice que cada uno a su casa, vemos la ligereza. Dice después, y así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas y vino sobre ellos la maldición de Jotán, hijo de Jeroboam.
¿Qué había dicho Jotam? Jotam dijo, si esto es de Dios, ven, que Dios los bendiga. Pero si no, que venga el Señor y los destruya. Y eso fue lo que pasó al final de la historia de Abimelech. Abimelech y todo lo que hicieron los hombres de Siquén, Dios los destruyó. Cuando, cuando, cuando los hombres vuelven a casa, cuando la gente vuelve a su casa, aquí ya no hay memoria. Está la historia de la Biblia de Abimelech, pero el hombre ya no tiene memoria de este hombre. Fue un hombre que se hizo popular, pero Dios no lo respaldó. Vamos a, le vuelvo a decir, Abimelech fue un verdadero juez, se habla como un usurpador, un antijuez, fue líder de hombre alquilado, con la plata que le dieron en Siquén, era, eran ocioso y vagabundo. Ese término está asociado a asaltantes, malhechores, gente que mataba, que robaba. Ay, perdón, me devuelvo. Eh, Mató a 70 de sus hermanos en una misma piedra. Acabó con el linaje de Gedeón. Solamente quedó Jotam. Reinó 3 años. Es denunciado por Jotam. Es traicionado. Se levantan los mismos de Siquén. Los mismos que lo respaldaron. Ahora ellos se levantan contra él. Tomó muchas ciudades. Fue golpeado con un pedazo de piedra de molino. Pide ser traspasado porque la idea es no morir por una mujer. Israel se salva. ¿Por qué? Porque viene el juicio de Dios. Recuerden, es Dios que levanta un espíritu para que vaya en contra de Abimelech. ¿Por qué levanta ese espíritu? Para dar venganza por la sangre de sus hermanos. Ahí está la ira de Dios. Por eso dice que Israel se salva. ¿Por qué? Porque se levanta la ira de Dios. Dios está enojado, está molesto, pero al morir Abimelech, esa ira se aplaca y Jehová se salva. Israel se salva, perdón. Israel se salva. Ah, y Dios hizo volver el mal sobre Siquem. Voy a dejar de compartir. Eh, Hoy día solamente quise hablar de Abimelech porque acá hay muchas cosas que destacar. Ya estamos terminando. Nadie puede ser elegido por votación popular, primero. Aun cuando, aun cuando de repente uno diga, no sé, hay 50 personas que dicen, sé pastor con nosotros, lo van a poner como el término de ahora, sé pastor con nosotros, queremos que tú seas nuestro pastor, queremos que tú seas nuestro líder, tenemos iglesia, tenemos todo, te vamos a respaldar. Si Dios no lo envía, no prospera. Finalmente el corazón de los hombres al principio puede ser bueno, pero pasado el tiempo, recuerden, estos hombres se olvidan. Cada uno volvió a su casa, lo vieron muerto, se acabó, volvamos a nuestras casas. Entonces, debemos tener mucho cuidado con eso. Y no solo en el concepto ministerial, sino también en todo tipo de conceptos. De repente, todas las rebeliones que muestra la Biblia se levantan contra aquellos, ellos dicen, cuando yo me levanto en rebelión, cuando yo me levanto para ser nombrado, hago esto, yo estoy declarando que el que está no es bueno, yo soy mejor que él. ¿Me entiendes? Cuando yo estoy proclamando, ¿se acuerda cuando Absalón dice que se ponía a la puerta de la ciudad y desviaba el corazón del pueblo hacia él? ¿Qué está declarando? Que David no era bueno. Pero más que declarar que David no era bueno, ¿sabe qué hacemos? Cuando yo me levanto y me proclamo o hago estas pancartas, no me estoy levantando solamente contra el hombre, como diciendo ya la hermana Geo, no, yo soy mejor que la hermana Geo. ¿Sabe lo que estoy declarando? Que es peor todavía, que la razón de Dios está equivocado.
Lo que Dios escoge está mal. Lo que Dios escoge no es lo correcto. Estoy poniendo en tela de juicio la voluntad de Dios. No sé si me está entendiendo lo grave y aquí un poco va eso. Cuando yo me levanto en una iglesia y produzco quizás división o de repente digo, no, yo quiero ser esto y me proclamo, estoy diciendo que el que está delante, primero declarando que el que está delante no es bueno, pero lo que más estoy declarando es que la decisión de Dios de haber elegido a ese varón no fue correcta. Estoy poniendo en tela de juicio la decisión de Dios. Y en pequeños detalles, una predicación. O la hermana que le tocó predicar hoy día, o el hermano que le tocó predicar. No, lo hubiera hecho mejor tal persona. Estamos declarando que el juicio de Dios es incorrecto. Recuerde, tenemos que verlo del contexto que los jueces van empeorando. Y cada vez que hacen algo malo, no lo están haciendo hacia los hombres. Están poniendo en tela de juicio al Señor, a Dios mismo, en este no conocer, en este de no consultar. Cuando Abimelech, Gedeón dice, no voy a ser su señor, y Abimelech dice, sí voy a ser su señor, no está errando su padre. Es complejo, es complejo. Una de las cosas que aprendí al leer Abimelech es eso. Cada vez que nosotros cuestionamos algo o queremos levantar sobre algo, estamos cuestionando la razón de Dios. No, Dios se equivocó. Dios se equivocó. No, está mal. Porque ella, como maestro, como maestra de escuela dominical, de niño, le toca coordinar, le toca estar de portero, le toca estar de predicadora. Y nosotros decimos, no, si mejor hubiera estado Juan Pérez mejor, estamos cuestionando la voluntad de Dios. ¿Han escuchado ese texto que dice, si a un niño pusiésemos por delante? Y muchas veces dicen, no, si a un niño pero muchas veces nosotros pesamos a las personas que están delante. Y vuelvo a decir, es gravísimo, porque cuando Josué, no sé si se lo pasó un poco la pastora, pero cuando Josué fue elegido, dice que se levantaron unos hombres malvados y dijeron, ¿y quién es este Josué? ¿A quién le ha ganado? Así. Por eso Dios tiene que respaldarlo delante de todos los hombres. ¿Quién es este Josué? Pero Josué tenía servidor de Moisés, siempre al lado de él. Estaba al lado Moisés estaba al lado del tabernáculo, Josué estaba al lado del tabernáculo. El hecho de estar al lado de Moisés lo hizo estar de un mismo espíritu. Cuando él va como espía, como parte del grupo de espías que va a reconocer la tierra prometida, él habla lo que está en su corazón, pero lo que está en su corazón es el Espíritu de Dios, por eso habla bien de la tierra prometida que Dios le da. ¿Por qué? Porque él estuvo siempre al lado de Moisés, aprendiendo de Moisés. Cuando, cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, dice que Josué estaba abajo y lo esperó. En cambio, el pueblo dijo, no un becerro de oro porque Moisés se demora. Pero Josué estuvo ahí esperando, sabía que su Señor volvía. Entonces, muchas veces Dios ve cosas en las personas que nosotros no vemos. Ve cualidades en las personas que muchas veces nosotros no vemos. Más de alguna vez usted lo ha dicho, usted ha dicho de repente, ¿por qué Dios me llamó a mí? Yo me acuerdo de María. María podía haber sido llamada al Señor porque era mejor que yo, pero Dios me llamó a mí. Tengo una pregunta que hacerle. ¿Dios se equivocó con llamarla a usted? Yo creo que no. Pero pastor, Abimelech, el Señor no lo llamó, pues él se levantó solo. Por eso, es que a eso quiero llegar. Por eso, es el ejemplo que estoy dando. De repente Dios Claro, tiene gente levantada, pero a veces nosotros nos autoproclamamos.
Y cuando nos autoproclamamos, estamos desmereciendo la decisión de Dios en la otra persona. En este caso, Ujú. aquí Abimelech no levanta otro juez, no, pero él al proclamarse, y voy un poco a ese ejemplo, cuando uno se proclama, cuando uno dice yo soy mejor que el otro, estamos poniendo en tela de juicio la voluntad de Dios. Lo estaba pasando un poco al tiempo de ahora. No Ujú. podemos tener un llamado por votación. Oh, recuerde que el diablo es súper adulador y el diablo de repente, no, si tú predicas súper bien, tú enseñas súper bien, tú tendrías que ser maestro en vez de la hermana Orfilia. No, no, Ujú. a la hermana Orfilia le falta mucho, no sé, ¿para qué la pusieron ahí? Mejor podría haber sido, no, tú tienes oratoria, tú tienes palabra. Cuidado, Ujú. el diablo es adulador, el Obvio que diablo, sí. el diablo desvía nuestro corazón. Entonces, Ujú. muchas veces, yo recuerdo, y lo voy a decir así tipo broma, pero yo me acuerdo, siempre no sé si alguna vez lo comenté, nosotros teníamos, donde yo me formé, había un hermano que predicaba siempre lo mismo. Entonces, en un momento yo en mi juventud, yo dije, otra vez el hermano va a predicar, el hermano iba a hacer esto, esto y esto, porque era como calcado lo que hacía el hermano. Y yo con mi actitud, lo desprecié, lo desvaloricé. Dije, otra vez el hermano va a predicar, si este hermano se va a poner a llorar después de hacer esto y esto y termina. Pero ese día, cuando yo dije esas palabras, Dios lo usó en gran manera. Mm. Y Dios me avergonzó. ¿Y qué me dio a entender el Señor? Cuidado con desmerecer a aquel que Dios pone por delante. Aún aquel que no Ujú. sepa ni leer ni escribir. Aún a que Amén. usted dirá, no, pero es que aquí hay mucha oratoria, que hay personas mejor. No, no, no. Si Dios los coloca es por algo. Dios no se equivoca. ¿Me entiende? Y ¿Y eso es lo qué que, se hace en caso de cuando si uno está en una iglesia? Yo he pasado por varias iglesias ¿ya? y cuando hay de algún pastor, de algún representante que está delante y uno capta más o menos por la palabra que no se está predicando lo que la palabra te está enseñando, uno tiene que permanecer ahí porque el Señor no está probando en la fe, no está probando a todo el pueblo. ¿Qué se hace en ese aspecto? Si el hombre no está conectado a la palabra, ¿qué pasa? Bueno, el Señor nos dice que tenemos que estar sujetos a las autoridades que son puestas por Pero Dios. Pero, voluntad, por eso, pero ¿dónde quiero un poco llegar cuando eso me hace perder el enfoque que es Dios primero, que es todo para la gloria de Dios? Generalmente, para mí, una persona que está en un lugar donde no hay palabra, donde se está desviando, definitivamente yo salgo de ahí. obvio. Entonces, Porque, ¿cómo sabe si un hombre está en lo correcto? Si a mí la palabra me dice que el pastor tiene que ser intachable, y si yo veo cosas raras y que no me está dando un buen testimonio, tengo que salir. sí, bueno, la Biblia nos dice que por los frutos conoceréis, pero recordemos también, aquí hay algo súper, bueno, como mi hermana tocó un poco el tema, aquí hay algo súper importante. La pregunta es, ¿qué hago yo? ¿Ah? ¿Qué hago yo en esta condición que se encuentra el pastor o el líder? Sí. Estoy orando por él, le estoy Ujú. pidiendo al Señor que entre en conciencia, no solo en forma física, sino también espiritual. Amén. ¿Me entiendes? Ujú. Me he acercado o tengo esa confianza como acercarme a él y decirle, pastor, ¿sabes? Yo veo esto, esto y esto. Porque le vuelvo a decir, Ujú. o sea, en general, todos de alguna manera, no sé, pues yo soy hombre y también estoy sujeto a pasión y todo, pero ahí es No, donde, de alguna otra manera, tiene que haber alguien que me esté... Cuando escondemos las cosas debajo de la alfombra, vienen las derrotas. exacto. ¿Me entiendes? Ujú. Y lo otro algo también que tocó usted, hermana Violeta, es el hecho de que si yo estoy, y vamos por la parte que usted dijo, si yo de repente, eh, yo estoy entendiendo que la palabra que se está impartiendo en la iglesia no es lo que realmente viene de Dios, la pregunta es si yo realmente conozco la palabra como para decir si esto no es de Dios.
Ujú. Porque muchas veces está asociada a lo que nosotros sabemos como muy ambiguamente, y no hablo de que sepamos de teología, sino que hablo de que si No, realmente conocemos lo que es de Dios, exacto. ¿me Ujú. entiendes? Eh, no sé, Pastor, Porque veo iglesias ah, pero- dígame, llenas, ¿cómo? son grandes obras. Antiguamente, en un tiempo a esta parte, han habido iglesias llenas, que están llenas de gente, y no se está haciendo la voluntad de Dios. Son pastores que se han desviado. Entonces está todo el mundo. Por eso, la cosa es que, por eso digo, yo creo que nosotros tenemos que definir por dónde vamos. Nuestra vida está siendo preparada aquí en la tierra para estar en el cielo. Ujú. Nuestra vida aquí en la Y tierra es para ir, que muera el viejo hombre, que muera la vieja mujer, y ir cada día mejorando para acercarnos al Señor. Cuando yo veo que mi vida no está siendo mejorada, pero entiéndame, en el sentido de que yo quiero cambiar, necesito ser enseñado, necesito que me ayuden con mis problemas, mis dificultades, me ayuden a que vaya muriendo el viejo hombre. O sea, hay un interés de parte mía de cada día ir mejorando, pero, pero la palabra que me están impartiendo no va por esa línea, entonces es solo fábula, es solo luces, es solo... porque, claro, porque aquí mismo en Aguimelec el Señor no lo levantó, pero había un pueblo que lo seguía. Por eso, Y después, como él estaba mal, lo tuvieron que, el Señor permitió que una mujer lo matara, se fueron todas a su casa, pero igual lo seguía porque la tenía ambición de poder. Y es lo que está pasando últimamente en muchas iglesias. por eso, lo que hablábamos, ¿se acuerda que hablábamos? Hay muchas rebeliones que Ujú. cuenta la Biblia, donde hombres se levantaron y lo respaldaron otra cantidad de hombres. Y algo que tenemos que entender, si en este caso yo como pastor, hay una iglesia, pero si yo no hago la voluntad de Dios, no solo estoy cayendo yo, pues, hay muchas congregaciones que caerán conmigo. Aquí en el caso muere Abimelech, pero los hombres de Siquén que siguieron a Abimelech también murieron. ¿Me Porque entienden? también se Pastor, desviaron. Exacto. Pastor, eso mismo estaba pensando. Usted dice que como que no hay es como que todos los que están son puestos, ¿ya? Si nos vamos a la Biblia, Saúl fue escogido por un pueblo. Dios Exacto. lo permitió porque ellos no quisieron que Jehová los reinara. Entonces, en un principio estuvo bien y no quiso oír la voz que Dios usaba a David y al profeta de ese tiempo. De hecho, quiso hacer sus propios holocaustos y llegó finalmente el espíritu se apartó de él, ¿ya? Mm. Bíblico. Entonces yo me pregunto lo que usted acaba de decir. Yo creo que no todos son puestos por Dios. Y no estoy hablando de menospreciar a alguien que puede ser incluso analfabeto y Dios lo puede usar. No, no tiene nada que ver eso. Estoy hablando de quien puede levantarse por su propio deseo y llevar a la perdición a muchos. De hecho, ¿sabe? Le comparto, yo vi estos días en Netflix y Mm. que me llamó la atención de un grupo de los mormones, se llama Obediencia y Oración. Y el hombre tenía tanto poder que hasta el día de hoy, el 2021, se hizo un juicio porque el hombre hizo violación, etcétera, etcétera. Y son miles los que lo siguen. Y hasta hoy, que está encarcelado, lo siguen porque sigue mandando de la cárcel sus supuestas revelaciones. Entonces uno se pregunta qué llega a pasar en la mente del ser humano que llega a creer todo lo que le dicen, porque hay una manipulación de palabras. Dice que el poder está en la lengua y hay gente que lamentablemente puede caer en la perdición simplemente por no conocer esto. Y si bien, como usted dice, hay que conocer la Biblia, y usted dijo delante, como, o sea, ¿cómo la interpreto? Si la Biblia es una sola y la Biblia se interpreta a sí misma. Amén. Y creo que por ahí va la falla de muchos. Entonces, no creo que todos los que están delante, aunque lo sean multitudes, están puestos por Dios. Sí, Amén.
Ujú. Sí, ¿Me escucha? sí, sí le escucho. Lo que pasa es que aquí me está hablando un poco de mal. Algo súper importante, un poco respondiendo la pregunta de mi hermana Geo. A veces Dios, en el caso de Saúl, ¿se acuerdan que Saúl era el de mayor estatura, el más buen Sí, mozo, sobresalía sí, eso? Entonces de repente Dios permite diciendo ya, o sea, Dios permitió porque ustedes pusieron los parámetros, ya, ya. sí. Nos encanta Saúl, somos fan de Saúl, ya, Ujú. ya, sí. Lo que dice que no había hombre como él en todo Israel. Mm, mm, Entonces, ¿qué es lo que, a lo que voy? Y después, ¿se acuerdan que con Samuel, cuando Dios escoge a David, hace pasar a todo y dice, no veas de acuerdo a tu parecer? sí, Entonces, hay muchas cosas que igual Dios permite de, de acuerdo al corazón de la gente. La idea es que la gente en este escoger se dé cuenta que está mal. mm, ¿Ya? Hay mm, mucha historia en la Biblia donde el sí, pueblo escogió Sí. y Dios le sí, permitió. sí. Porque al Ujú. final, cuando Se Dios desviaban de él. permite, ¿qué es lo que demuestra? Lo que hay en el corazón del hombre. Mm, ¿Me entienden? Recuerden que en el caso de nosotros como cristianos, Dios hay muchas cosas que va a permitir en nosotros para mostrarnos lo que está en nuestro corazón. ujú. Son constantes, cada cosa son lecciones, lecciones para nuestra vida. Y Amén. muchas veces Dios va a permitir cosas para ver que nosotros, en cierta manera, oh, wow, lo que está en mi corazón, Ujú, ujú. ¿me entienden? Y nos podamos volver Amén. a Él. En el Mm, caso en el caso del pueblo de Israel, como hablaba mi hermana Geo, hay muchas cosas que Dios dijo ya, como ustedes quieran, como ustedes quieran. De hecho, aún en el caso Sí. del rey, la palabra de Dios dice que cuando, que Dios antes, si usted va antes de Saúl, antes Dios les dice, si ustedes escogen rey, ese rey va a mm. tomar a sus hijos y los va a Sí, meter en el ejército, sus hijas van a servir en los palacios, sus tierras ya no van a ser sus tierras, y le dice, y le da todo un discurso de lo que significa elegir un rey. Y ellos que mm, dicen, queremos un rey. claro. En un momento Saúl se enoja y Dios le dice, ¿por qué te enojas? Si a ti no te están despreciando, me están despreciando a mí. Pero dejémoslo, Mm, que elijan un rey. Pero vuelve, y mm, Samuel vuelve a repetir, este rey va a tomar sus hijas y las va a hacer, y le hace el mismo discurso que Dios ya le había hablado. Y ellos vuelven a mm, decir, queremos rey. Entonces hay muchas congregaciones que en cierta manera el líder escogido es de acuerdo a lo que está en el corazón del hombre, de la congregación. ¿Me entiendes? Muchas No, veces, ah, yo no le entendí esa parte. que a veces para mí estas congregaciones que, bueno, nosotros vemos una prosperidad económica y un montón de cosas y vemos como un poco pareciera que Dios lo está respaldando, pero no. Muchas veces Dios lo permite para mostrar lo que Sí, está en el corazón de la gente. amén. ¿Me entiende? Entonces, ahora usted dirá, pero aquí igual se pierde gente. Sí, pero definitivamente la gente no está perdida porque escogió a él. Ya su corazón está perdido del momento que entró a su corazón eso que está desviándolo del camino. Nosotros vemos como la consecuencia final, wow, estos pastores y estas congregaciones, pero estos se desviaron mucho antes. mm, ¿Se acuerda cuando Pablo le dice a los de Corintios, qué os fascinó? ¿Qué produjo fascinación? Hay muchas iglesias que se unen o se forman por un concepto de fascinación. mm, Fascinaciones originales deseo. Es un deseo Ujú. desbordante, es un deseo que incontrolable. Y la Biblia nos dice que al final, cuando nosotros pecamos y no reconocemos nada, somos llevados nuestros pecados y nuestras rebeliones. O sea, al final, definitivamente, ya no pensamos, nos dejamos ser, nos dejamos llevar por el pecado. Eso es lo que pasa muchas veces en iglesias y en congregaciones. De hecho, como decía un Ujú. poco, uno no entiende de repente hoy día, siglo XXI,
¿Se acuerdan años atrás esta mujer de Pirque que entregó a su hijo y lo entregó para matarlo en un Sí, sacrificio? Y uno dice, pero ¿cómo? Y es una mujer, y es una mujer, no Sí, estamos hablando que no sabía leer ni escribir, pero una mujer profesional, sí, de un lugar muy... Pero ¿qué es lo que pasa? Que en cierta manera, cuando uno, la gente que sigue ese tipo de personas, también se ve lo que está en su corazón, ujú, ¿me sí, entiendes? Entonces, ¿dónde tenemos que tener un poco cuidado? Y voy un poco a estas palabras de Pablo. Cuidado con las fascinaciones. A veces nosotros nos ujú, dejamos fascinar por una palabra. Muchas, la Biblia dice examinarlo todo, retener lo bueno. Pero a veces nosotros nos fascinamos. Siempre había una crítica que en general muchos lo hacen. Es cuando muchas veces, no sé, la hermana Geo predicó el domingo. ¡Wow! Tremenda palabra. Pero viene un predicador de afuera y predica la misma palabra que la hermana Geo, nosotros, wow, qué tremendo, qué espectacular lo que predicó, pero la hermana Geo lo predicó la semana pasada. Pero ¿qué nos fascina? La postura viene de afuera, mm, ¿ah? Viene con un respaldo, no sé, ¿me entienden? mm, Y sí, eso también no es bueno. Estos que viven de repente de congreso en congreso, de actividades así como súper, no, 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 o sea, no estoy en contra de eso, pero definitivamente muchas veces nosotros despreciamos aún lo que tenemos en casa, amén. mm, ¿me entiende? Y va un poco eso, o sea, no, no, usted no predica, de repente un año sin predicar, pero bueno, no, no creo que me malentienda, pero de repente muchas veces traemos gente de afuera por luces, por cosas, por la unción que trae. sí, sí, No, es que es profeta, no, es que es mm, evangelista, no, que Dios le sí, muestra cosas, pero sí, la gloria es de Dios, no es de los hombres. Y muchas veces, mm, aún en el contexto de las predicaciones, mm, no aparece Jesús por ningún lado. Amén. Un, eso es verdad. un tiempo atrás hablábamos con Luisa, Mm, y en el buen sentido de la palabra. Me acuerdo una vez escuchábamos en la iglesia esta frase, y alaba el Señor porque hay profeta en la casa, hay profeta en la mm, casa, ha llegado el profeta. mm, ¿Y qué? Si al mm, final es profeta, el evangelista, el maestro, el pastor, mm, el apóstol, es un instrumento en las manos de Dios. ¿Qué tengo que dar claro. gloria? Es que Dios está en la casa, Dios es el que está hablando, es Dios. No, o sea, Mm, si en mi iglesia no hay profeta, chuta, estamos mal, necesito un profeta. Si no tengo un mm, maestro, no, no, pues si la gloria es de Dios. amén, Amén. amén. Pero al final Pasa, uno, pasa, perdón, pasa el mensaje no a ser cristocéntrico, pasa a exacto. ser egocéntrico. Mm, No sé si una sí. vez, no es con la intención, pero una vez fue un hombre a predicar acá en JCR y era un coach, y de verdad que asustó. Lo mandaron de un grupo de pastores de la Florida y lo llevaron. Y nadie lo conocía, solamente lo conocía a la persona y el pastor le dio la oportunidad. Y de verdad, yo hasta de repente miraba la cara de la pastora y decía aquí, wow, estuvimos asustadísimos. Al final del mensaje, después de una hora y media, yo le puedo decir que los últimos 10 minutos hablaron de Jesús y Dios. Todo el resto, cómo trabaja en tu mente, sácalo de tu mente, pon pensamiento positivo, pon pensamiento de esto, Ah, ¿me ah, entiendes? sí, sí, Entonces, sí. yo me acuerdo que de verdad, Decreta, ¿ah? decreta, 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 y decreta, decreta. estábamos transpirando helado, Mm, mm, transpirando sí, helado. Entonces, cuidado, esto de quién ponemos en los púlpitos. Y para mí es mejor colocar gente de la casa, que puede tener un montón de errores, pero sabe, es gente de la casa, que conozco, Amén. que mm, sé. Y eso es importante. ¿Me entiendes? Amén. Entonces, de repente, hoy día hay personas que se pasean en la iglesia mostrando currículum, tarjetas, o sí, a mí me respalda el pastor, no sé, Billy Buster, me respalda el pastor mm, tanto, tanto. mm, sí, Muchas veces terminamos desmereciendo lo que está en casa. Entonces, cuidado, cuidado. Sí, sí, hoy día nosotros, guau, sí es fácil hablar porque somos poquitos,
Pero si mañana Dios no honra, cuidado, toda honra y gloria le pertenece al Señor. Amén, amén, amén. Y todo escoger viene de Dios. Todo viene de parte de Dios. ¿Me entiende? No es por votación popular. Y en este caso lo vemos en Abimelech. O sea, Abimelech lo respaldan y esos mismos después terminan destruyéndolo. Mm, mm, Entonces, que Dios guarde nuestro corazón en ese sentido. amén. Y las consecuencias que traen. Recuerde que cuando alguien se levanta, no solo se cae él, cae a los que tiene detrás. Dígame, Pastor, hermana, que me perdona, pero me están sí, esperando. no, vaya nomás, no se ¿Ya? preocupe, si ya estamos terminando. Esta vez me No, retiro. no, no se preocupe, Bendiciones. muchas bendiciones. Ya, ya. Entonces, Chao. que Dios nos Chao. chao, bendiciones, que Dios nos ayude a, a que todo lo que hagamos, no solo el escoger a alguien, sino que todo lo que hagamos sea conforme a la voluntad de Dios. La Biblia nos muestra muchos hechos de cosas que hicieron los hombres y no era voluntad de Dios y trajo consecuencias. Las Sí. hijas de Lot. Oh, se destruyó la ciudad, acostémonos con nuestro papá porque no hay varón sobre la tierra. La mujer, ¿sabes que no puedo tener hijos? Toma mi concubina. Por acá vemos a la otra, no me acuerdo, siempre se me olvidan los nombres, cuando le dijo, le dice, cuando le dijo, anda y hazle un guiso para la primogenitura a Jacob. O sea, hay muchos errores que se cometen con buenas intenciones. Amén. ¿Me entienden? Y definitivamente Dios tiene el control de todas las cosas. Y que el Señor nos ayude. Hoy día Amén. somos pequeñitos, mañana Dios nos va a bendecir, pero que Dios guarde nuestro corazón. Que Amén. guarde nuestro corazón. Aún Dios puede traer hombres tremendo, tremendo de repente, pero aún así que Dios pese en nuestros corazones. Yo siempre digo, podemos estar faltos, no sé, hoy día, oh Señor, mándanos más gente músico, no sé, maestros de escuela, no sé, de repente gente, pero aún en eso, Señor, no, si no son escogidos por ti, no, no es por la En los, elocuencia, en en los los tiempos, tiempos de él. amén, muy Amén. buena reflexión, en los tiempos de él, ¿me entiende? Amén. Y me encanta esa frase cuando dice, bástate de mi gracia, ¿me entiende? Aleluya. Entonces, Amén. al final, damos gracias al Señor por lo que Dios nos ha dado. ¿Me entiende? Amén. Y si mañana llegan músicos, llegarán músicos, pero eso no significa que hoy día tienen la guitarra y mañana tocan, no. O llega un Amén. predicador y llegue no sé, con todo un montón de títulos detrás, pero primero tiene que pasar por el colador, como se dice, por el arnero, y no es, y el que sabe que Dios lo mandó acá a ese lugar, sabrá esperar. Como dijo mi Amén. hermana Violeta, el tiempo de Dios. ¿Me Amén. entienden? Bueno, que el Señor les bendiga. Eh, eh, Esta gente que se levanta en general, que el caso de Abimelech, es una gente que no conoce a Dios. Ese es el gran problema. Cuando uno conoce a Dios, está el temor de Dios en uno. Cuando uno Amén. conoce al Señor, cada paso que da lo hace en un temor de Dios. En este caso de acá, en esta generación de Abimelech, es una generación que no conoce a Dios. Y como no conoce a Dios, o le cuentan algo de Dios, hace las cosas como Él la entiende. Y vuelvo a decir, no esa es nuestra manera. Nuestros caminos no son sus caminos, ni sus pensamientos son nuestros pensamientos. Es todo Así es. a la manera de Dios. Amén. Vamos a orar para dar gracias al Señor.